Gracias a los corazones de Jesús y de María tenemos una nueva oportunidad de estar junto a ti. La frase mariana del día. Y dice San Luis María Griñón de Montfort, hay un gran número de otras prácticas de verdadera devoción a María que el Espíritu Santo ha inspirado a las almas santas, muy eficaces para nuestra santificación, y pueden verse más en particular en, podríamos decir, otros lugares, en otros libros. Y esto es importante, lo que dice San Luis María, porque es el Espíritu Santo el que inspira las prácticas a María. Es el esposo de María el que inspira las prácticas para que podamos, en cierta forma, rendirle el tributo debido a esa que es Madre de Dios y Madre nuestra. Un saludo cordial para todos los amigos que nos siguen a través de los distintos medios, a través de la amplitud modulada, los 1180 en la ciudad de Lima, los 590 en la ciudad de Arequipa, y en vivo y en directo en los 720 en la ciudad de Cusco. También en nuestro canal 27 UHF señal abierta, tanto en la ciudad blanca como ahora en vivo y en directo solo en la ciudad imperial. También para los amigos que nos contactan a través del internet, sea en nuestras páginas web www.nsradio.com, www.nstv.com o a través de nuestros canales de YouTube, NSTV Radio o NSTV Perú. Algunos nos siguen a través del portal de Gloria TV y otros lo hacen a través del Face. Nuestros dos Face, NS Radio, NSTV, y nuestro hashtag NSE junto a ti. Lo tienes en alguno de los rincones de la pantalla. Bienvenidos a todos. Agradecemos la asistencia técnica de José Antonio Tinta. Y en este espacio de trabajo les estaremos acompañando la hermana Eulalia da Silva y quien les habla, Randy Brunello. Hermana, bienvenida y estamos una vez más en Viernes de Escándalo. Así es. Muchísimas gracias por invitarme. Pues hoy tenemos un título que, podría decir, ya solo el título es como que uno dice, wow, que esto es toda una telenovela. ¿Qué sucede, no? Una carta falsa. Una carta falsa, ¿cuántas veces documentos que se falsifican, documentos que se distorsionan, causan, podríamos decir, trastornos, revoluciones y cosas que a veces ni siquiera nos la podemos imaginar, ¿no? Ciertamente. Es que cuando se falsifica algo, cuando se va o se aleja uno de la verdad y se va a la mentira, pues es catastrófico. Eso fue lo que perdió el mundo y por un engaño, pues vino la maldición de maldita dan la tierra por tu causa, por un engaño. Se engañaron a sí mismos, nuestros primeros padres se han engañado, se dejaron engañar por el demonio, ¿no? Entonces cuando uno ya va por ahí falsificando cosas, lo que viene detrás uno no se lo imagina. Así es. Una carta falsa, ¿contra quién? ¿Quién la escribió? ¿Qué pasó? Si quieres enterarte, no te vayas. Vamos al primer bloque, el bloque del Santo del Día, y enseguida continuamos junto a ti. Estimados amigos, reciban un cordial saludo. Hoy es 19 de octubre y la Santa Madre Iglesia nos recuerda a San Pablo de la Cruz. Cuando era niño, cada vez que le llegaba algún sufrimiento especial, la mamá le mostraba un crucifijo y le recordaba que Jesús ofreció sus sufrimientos por nosotros y que por supuesto también nosotros debemos ofrecer por Él lo que sufrimos. Su padre le leía de vez en cuando el libro de vida de santos y esto lo animaba mucho a ser mejor. A los 15 años oyó un emocionante sermón acerca de esta frase de Jesús:
si no se convierten y no hacen penitencia, todos perecerán. En esa fecha hizo una confesión general de toda su vida y desde aquel día empezó a dormir en el duro suelo, a ayunar, a dedicar varias horas de la noche a rezar y a leer libros piadosos. Luego organizó con algunos de sus compañeros una asociación de jóvenes para ayudar a los demás con sus palabras y también con los buenos ejemplos a ser mejores. Varios de estos muchachos se hicieron religiosos después. En 1720 vio que en sueños le mostraban una sotana negra con un corazón y una cruz blanca y el nombre de Jesús. Era como un aviso del hábito distintivo que debería dar a sus religiosos. Después, en una visión, oyó a la Santísima Virgen que le aconsejaba fundar una comunidad que se dedicara a amar y hacer amar la Santísima Pasión de Jesucristo. Pablo presentó estos mensajes por escrito al señor obispo y a su director espiritual, ambos conociendo la vida heroica de virtud y de oración que el joven había llevado desde niño. Reconocieron que se trataba realmente de una vocación señalada por Dios. Y de esta manera el señor obispo le pidió a Pablo la sotana negra con el corazón blanco y la cruz sobre el pecho. El Papa Benedicto XIV aprobó los reglamentos redactados por Pablo, suavizándolos un poco, y entonces empezaron a llegar novicios y pronto tuvo ya 3 casas de religiosos pasionistas. En todas las ciudades y pueblos a donde llegaba predicaba acerca de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. A veces se presentaba con una corona de espinas en la cabeza, siempre llevaba en la mano una cruz y con los brazos extendidos el santo hablaba de los sufrimientos de nuestro Señor, de tal forma que conmovía aún a los más duros e indiferentes. A veces, cuando el público no demostraba conversión, se azotaba violentamente delante de todos por los pecados del pueblo, de tal manera que hacía llorar hasta a los soldados y a los bandoleros. En los sermones era duro e intransigente para no dejar que los pecadores vivieran en paz con sus vicios y pecados, pero luego en la confesión era comprensivo y amable, invitándolos a hacer buenos propósitos, animándolos a cambiar de vida y aconsejándoles medios prácticos para perseverar siendo buenos cristianos y portándose bien. Dios colmó a San Pablo de la Cruz con dones extraordinarios. A muchas personas les anunció cosas que les iban a suceder en el futuro. Curó a innumerables enfermos y, estando a grandes distancias, de pronto se aparecía a alguno para darle algún aviso de importancia y desaparecía inmediatamente. Rechazaba toda muestra de veneración que querían darle, pero las gentes se apretujaban junto a él y hasta le quitaban algunos pedazos de su sotana para llevarlos como reliquia y como recuerdo. En 1771 funda la comunidad de hermanas pasionistas que se dedican también a amar y hacer amar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. En 1772, sintiéndose muy enfermo, manda pedir al Papa su bendición para morir en paz. Pero el sumo pontífice le responde que la Iglesia necesita que viva unos años más. Entonces se mejora y vive otros 3 años. Su muerte ocurre el 18 de octubre de 1775, cuando tenía 80 años. Antes de 100 años, 1867, fue declarado santo. Muy bien, queridos hermanos, hasta aquí nuestro santo para el día de hoy. Los argumentos de telenovela se quedan chicos ante la realidad de la historia que a muchos santos le tocó vivir. Entre ellas nos trae nuestro amigo José Miguel Cejas una que de verdad es telenovela, pero telenovela.
Es que ciertamente las telenovelas salen de casos de vida real, ¿eh? Lo que pasa es que transformados, un poco exagerados, pero ciertamente existen esos casos. Si ustedes recuerdan, en programas pasados estuvimos hablando de una novicia que le dio mucho que sufrir a Santa Teresa. Pues ahora una mujer también les traerá dolores de cabeza a San Francisco de Sales y evidentemente a toda la congregación que junto con Santa Juana Francisca Fermión de Chantal habían fundado las Visitandinas, nada más y nada menos. Así es. Pues, ¿cómo comienza esta historia, hermana? Un poquitito, pónganos en autos. Sí, bueno, es que es una señora que si en el programa que vimos hace poco no le sabíamos el nombre a la dichosa Carmelita novicia, a esta sí le sabían el nombre. Era sobrina de uno de los magistrados de la época y la mujer no llevaba una vida muy cualificada. Y es que ella no es que fuera religiosa como tal, sino que había estado la cuaresma con las visitandinas porque San Francisco de Sales quería ayudarla, porque no llevaba una vida muy del todo arreglada. recta, digamos. Exactamente. Entonces, y él no sabía que ella no tenía disposiciones para entrar de religiosa, pero que al menos con el contacto de la visitación de su congregación, pues pudieran de alguna manera hacerla cambiar, o por lo menos que su corazón se ablandara un poquito. Entonces, tengamos en cuenta que en cierta forma, esto es algo, iba a decir, muy propio de los hombres de Dios, entre los santos y aquellos que se deciden a seguir a Jesús de una manera, tienen una cualidad que a veces puede parecer un defecto, y es creer a las personas. Así es. O sea, y no es algo malo, al contrario, o sea, nuestro Señor Jesucristo nos tiene a nosotros la paciencia una única de aguantarnos lo que nos aguanta. Así es. El santo, a imitación de ese Jesús al cual sigue, tiene la cualidad de creer. O sea, tú me dices que quieres cambiar y yo veo que hay en ti como ese deseo, aunque sea un deseo efímero, voy a poner todos los medios y te voy a ayudar para que cambies. Fue la postura que tomó San Francisco de Sales con esta señora apellidada Belot, y por eso le invita a la visitación para que esté un tiempo recogida y a ver si de esa manera cambia un poco la dirección de su vida. Claro. Y es que San Francisco de Sales siempre decía que aunque sea por una hora, hay que hacerle el bien al prójimo. Y porque él decía, uno no sabe, o sea, no puede uno por la apariencia externa decir esta alma va a perseverar o esta no. A veces las apariencias engañan. Y precisamente por eso el santo le dio esta oportunidad a la señora, a la Belot, que como era su apellido, ¿no? Y entonces, incluso él estuvo hablando con ella y se veía que quizá podía cambiar en ese tiempo que estuvo, pero cuando uno no está para la vida religiosa o lo ve todo así un poco a trasmano, pues ella hizo lo mismo que había hecho la de Santa Teresa. La de Santa Teresa. Abandona la orden y ya después empieza con su mala vida y ya empieza la difamación. Y comienza con una vida de escándalo muy fuerte, porque tengamos en cuenta que, perdón que lo diga tan crudamente, hoy para nosotros ver un adulterio es casi como tomarnos un vaso de agua. Así como yo me tomo un vaso de agua, me están viendo los amigos en la tele, así hoy nos bebemos los adulterios. Personas que conviven, personas que engañan a sus esposos, a sus esposas, personas que hacen vidas que verdaderamente son escandalosas, hay que decirlo claramente. Y por eso la Iglesia no permite, por ejemplo, que una persona que está conviviendo pueda acercarse a los sacramentos hasta que no regularice su situación. Por eso no permite que los casados, los divorciados, vueltos a casar, se acerquen a los sacramentos hasta que no regularicen su situación y no se vea que verdaderamente el matrimonio anterior fue un matrimonio nulo y por lo tanto nunca existió. Pero
Este sentido que hoy hemos perdido, que forma parte de nuestro sentido común, que ya se está extinguiendo lamentablemente desde el siglo pasado, en la época de San Francisco de Sales todavía existía, y cualquier persona que estaba en una situación pecaminosa era un escándalo. Totalmente. Y muchas veces los santos y los no santos, los sacerdotes, los obispos, buscaban solucionar esa situación tratando de que esa persona volviese a su buen camino. Así es. El santo lo intentó por varios medios hasta que se dio cuenta de que no era posible. Claro, y ya ella no quería escuchar, y resultó, pues, después de no seguir una vida recta, terminó públicamente que se supiera que era la amante del duque de Nemours, no del duque, de la corte del duque. De una de las personas de la corte del duque. Así es. Y como, digamos, en aquella época, en el siglo de San Francisco de Sales, pues los príncipes pues tenían que llevar una vida muy recta. No sé, o sea, si como se ve en las dinastías reales, pues tenían que estar casados y tenía que probarse con un permiso del Papa para anular algún matrimonio. Y por esa razón, poco después, Enrique VIII se separó de la iglesia porque claro, el Papa le él pedía justamente eso, que le anulen el matrimonio. El Papa le dijo, perdón, su matrimonio no ha sido nulo porque usted incluso ha pedido dispensas para poder realizarlo. Se leyeron las dispensas y luego usted primero sabía muy bien lo que estaba haciendo y segundo está con todas las de la regla para que ese matrimonio no sea nulo. Exactamente. Y por esa razón, pues mira, hubo el cisma de la iglesia. Pues en la época de San Francisco de Sales, que poco más, poco menos... un poquitos años después, porque estamos hablando del siglo XVII, o sea que pocos añitos después. Así es. Con el santo, pues en la corte de este príncipe, un escándalo de eso, pues era denigrar al mismo príncipe. Y como San Francisco de Sales era obispo de Ginebra, pero también era de clase real, digámoslo así, o sea, no sé si era príncipe también o duque de alguno de los territorios de Torrens, que era donde tenían el castillo. Él pues tenía mucha amistad con este duque, el duque de Nemours. Y el duque, bueno, empezaron las difamaciones en el sentido de que él al hacer todo lo posible por ayudar a esta buena mujer, juzgó prudente después, cuando ella ya dijo que no, recriminar el hecho en público. Es decir, le llamó la atención públicamente. Ya es un pecado público, pues yo públicamente tengo que decirle a esta mujer, lo que estás haciendo no está bien, tienes que cambiar de orientación. Exactamente. ¿Qué pasó? Pues que el amante de esta Belot se consigue apoderarse de una carta de San Francisco, copió la letra y escribió una carta falsificada, ¿no? En la que el obispo, como que si fuera una carta de celos, ¿no? Como si el obispo estuviera enamorado de la Belot y le pide disculpas y le decía en secreto sus verdaderos sentimientos. La verdad es que yo estoy perdidamente enamorado de ti y por eso, como despecho, he recriminado esto porque yo quiero que tú estés conmigo. Bueno. Imagínense. Esto le pasó a San Francisco de Sales, o sea, de esto no estamos libres nadie, absolutamente nadie. Y hoy con Internet iba a decir mucho menos, porque las cosas que se publican en Internet y las cosas que se dicen y que dicen que se dijeron, que se dijo que se dijió y que se dijió dijera, de eso no nos salvamos ninguno. Nadie. Y es realmente mal porque, bueno, estos lo hicieron con premeditación y sabían que era falso. Tremendo. Pero muchas veces decimos en Internet, en las redes sociales, decimos que me dijo, pero no sabemos si eso es verdad. Exacto. Y contribuimos a muchos males, ¿no? Y fíjense que incluso hoy mismo las noticias falsas ya tienen una fuerza en Internet muy grande y ya muchos, y era lo que decía Voltaire, esto, o sea, no es nada nuevo bajo el sol. Voltaire decía, difama que algo queda. Y esa teoría se sigue utilizando hoy. Y entonces nos encontramos con un caso como este de decir, bueno, muy bien, vamos a tirar el bulo y a ver qué pasa. Y fíjense hasta qué punto lo hacen bien estos dos, que fingen una pelea, el amante y la señora Belot. ¿Y qué sucede? Pues que
el amante comienza a decir a todo el mundo, miren, me peleé porque esta es la realidad. La Velot está con San Francisco de Sales. Esta es la carta de este que se dice muy santo y que todo el mundo dice que es muy santo, y sin embargo, fíjense cómo lo he agarrado. Así es. Y entonces, claro, o sea, fingieron ese distanciamiento amoroso y el duque, que era amigo de San Francisco de Sales, exacto, el lógico. obispo de Ginebra, pues le dice, o sea, él no quería creer que eso fuera posible, porque ciertamente la conducta del obispo decía otra cosa. Tráeme esa carta para aquí. Entonces se enteró del rumor, porque fue empezando así, o sea, no habían los medios de ahora. Y entonces dice, él había recibido, el duque, había recibido muchas cartas del obispo. Y entonces dijo, tráeme la carta, déjame verla. Como era el jefe del amante y comparó las dos cartas. Y las letras eran iguales. Iguales. Entonces dice, no puede ser. Comparó esta con aquellas y no podía creer lo que veía en sus ojos. Entonces hay otro, un tal Monsieur M. de Foras. de Foras, gran amigo de Francisco, le preguntó, el duque, oye, ¿por quién pasa el señor obispo? ¿Qué dice la gente? Dice, por santo, pues desengáñate, y le muestra la carta. Y el otro, el amigo del San Francisco, se niega en absoluto a dar fe a aquel papel y se lo lleva al obispo. Y le dice, mira. Y el obispo coge su carta, la lee tranquilamente, no parecía estar ni siquiera inmutado por nada, y le dice, no parecía sorprenderse. Y es que él tenía por principio, o sea, él decía, ante las calumnias hay que justificarse siempre y cuando eso vaya en detrimento de una verdad o sea, no se puede dejar uno calumniar si la verdad es otra. Pero si se sigue ese bulo y es mejor quedarse callado, porque ya la justificación viene de lo alto, ¿no? ¿Y qué hizo pues el santo? Se asombró de que le hubieran imitado también su letra. Y lo único que hizo fue decirle a su amigo, esta carta no la escribí yo. Y en paz, en santa paz, dice, declaró después que él no era el autor de aquella carta. Se admiró de que hubieran imitado también su escritura. Devolvió el billete a su amigo y no se preocupó más por ello. ¿Ya? Entonces, claro, luego siguen las complicaciones, claro. Claro, esto parece, como decíamos, de telenovela, pero hay que tener en cuenta lo que supone esta realidad. San Francisco de Sales no era solamente un obispo famoso en su diócesis, claro. Creo que era de Annecy, ¿no? Sí, era donde tenía su sede, pero era obispo de Ginebra. De Ginebra, exacto. Era obispo de Ginebra y su sede estaba en Annecy. Y esta situación sucede justamente en la ciudad de Annecy, que era de donde vivía la Velot. Pero, claro, cuando uno ve estas situaciones, se pregunta, ¿pero puede suceder esto? Sí, también hoy puede suceder esto. Sí. También hoy pueden levantarse calumnias. De hecho, hace poco han surgido algunas noticias en donde personas extorsionaban a sacerdotes amenazándolos con decir, yo voy a decir que usted quiso abusar de mí si usted no se viene a esto y esto. Y cosas como esas van a suceder y sucederán a lo largo del tiempo muchísimo y mucho más en situaciones como las que hoy lamentablemente nos toca vivir, que son tiempos de mucha prueba para nuestra iglesia. Así es, así es. Pero ¿cómo acaba esta historia, hermana? Pues hagamos una cosa, no me lo diga todavía. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué les parece? Estamos en el momento álgido. ¿Lo condenarán, no lo condenarán? ¿Perderá la fama de santo? ¿No la perderá? Si quieren enterarse, no se vayan porque estamos junto a ti. Fuiste mujer elegida, entre todas preferida, pues tu vida y tu ser agradó al Señor. Fuiste mujer elegida, entre todas preferida, pues tu vida y tu ser agradó al Señor. Fuiste la cuna de
nació la vida, nació el perdón, en ti nació la salvación. Fuiste mujer elegida, entre todas preferida, pues tu vida y tu ser agradó al Señor. Confiarlo todo, tomar la luz, cuidar de él y darle tu calor, tomar su mano, verle correr, llenó tu vida el verle crecer. Fuiste mujer elegida, entre todas preferida, pues tu vida y tu ser agradó al Señor. Y con los años la luz creció y dio su vida por mi salvación. Y en aquel momento tu corazón sufrió, pero el domingo la vida triunfó. Fuiste mujer elegida, entre todas preferida, pues tu vida y tu ser agradó al Señor. Fuiste mujer elegida, entre todas preferida, pues tu vida y tu ser agradó al Señor. No queda ahí, no queda ahí. Es que esto tenía que ir a más. Y para darle un poquitito más de salero, la historia se complica con un desafío a duelo. El amante desafía a duelo nada más y nada menos que al obispo de Ginebra, que evidentemente no llegó a término, pero con numerosas murmuraciones por la ciudad sobre la vida de las monjas de la Visitación, la congregación que había fundado San Francisco de Sales con Santa Juana Fremión de Chantal. Y esto llegó hasta el punto de que le pusieron un cartel en el convento que decía, traducido, dice Serrallo del obispo de Ginebra, es más o menos como decir harén del obispo de Ginebra. Claro, esto ya llegó al colmo. Al colmo. Sí, porque hay que ubicarse en la época, ¿no? En aquella época, pues, que un señor obispo, que habría alguno que tuviera alguna vida un poquito desordenada, pero no llegaban al extremo de que fuera difamado así, públicamente, calumniado de esa manera, diciendo que él fundó ese convento, congregación para poder tener un grupo de mujeres a su disposición. Exactamente, entonces tremendo, era una cosa horrible. Y justamente Santa Juana Francisca Fremión de Chantal, que también era de la clase de príncipes y de reyes, duques y todo esto. De la nobleza. Claro, ella era de la nobleza, y entonces dijo, no, esto hay que enfadarse, pues ponerse, ella además estaba enfadada, hay que defenderse y hay que llevarlo a los tribunales. Exactamente, porque claro, la ofendía no solo a ella, la Madame de Chantal, fue esposa me parece que era el conde, la señora condesa, me parece que era ella. El conde de Chantal, pues claro, era en detrimento no solo de la familia de ella, la suya propia, sino la del esposo. Bueno, ella quiso llevarlo hasta lo último,
Pero San Francisco dijo, no vamos a defendernos. Se negó, porque claro, es de suponer que en aquella época los duelos eran a muerte, entonces eso implicaba un pecado mortal que iba contra el quinto mandamiento. Y los duelos estaban prohibidos entre la gente de la nobleza, pero era como para el salvar el nombre a través de la sangre del enemigo, ¿no? Y claro, San Francisco de Sales dijo, pues no me voy a... O sea, se negó, no solamente se negó, es que ni le hizo caso a ese desafío a duelo, porque siendo él un príncipe, no solo de la iglesia, sino también siendo de la alteza, pues no se iba a rebajar a eso, ni a faltarle a Dios, ¿no? Porque sería un sacrilegio. Y entonces, claro, pero era todo como para, como bien dijo usted, para darle como más auge a todo esto, nada más que por el despecho de haber dicho la verdad de lo que estaba sucediendo entre la señora esta y el ¿cómo se llama? El que formaba parte de la corte del duque. Claro, exacto, ¿no? su amante. El amante. Tengamos en cuenta una cosa, y esto es importante. Luego se sabe que un abogado que aprovechaba todas las situaciones y que no perdonaba a nadie, que cuando pudiera haber alguna maledicencia de por medio, un abogado llamado Pelet, es el que hizo el cartel, no fue el que hizo la carta. La carta la hizo, como ya dijimos, el amante de esta señora. Pero este abogado, aprovechando la situación y aprovechando todo este bulo que estaba circulando por ahí, dice, bueno, pues muy bien, vamos aquí a enterrar un poquitito más el puñal y pone el cartel. ¿Qué sucede? Que el santo se entera de esto y en una oportunidad se encuentra con este abogado. ¿Y qué le dice? ¿Te reto a duelo? No, evidentemente, ya había negado un duelo, no iba él ahora a retar a duelo. ¿Te voy a llevar a los tribunales y te voy a demandar? No, porque si no había demandado en lo que era más, mucho menos iba a demandar en lo que era menos. Y le dice estas palabras, que las quiero leer textualmente porque son un tratado, podríamos decir, el Evangelio compendiado en 5 líneas. Vos me queréis mal, le dijo el santo, y procuráis por todos los medios ennegrecer mi reputación. No es necesario que me deis excusas, porque lo sé muy bien y estoy muy seguro de ello, de que eres tú, porque la información que me ha llegado no me falla. De todos modos, dijo el santo, ya lo veis, si me hubierais estropeado o arrancado un ojo, yo no dejaría de miraros amorosamente con el otro. Esto supera, podríamos decir, cualquier expectativa que uno pueda tener. Sí, porque ciertamente yo, si me pasara, uno sencillamente con mantenerse a distancia, ya está, ¿no? Ya está, uno ya dice, es bueno, suficiente. no te voy a hacer daño. Pero encima acercarse, saludarle afectuosamente y decirle esto, es que realmente es alguien que está lleno de Dios, ¿no? Y ahí estaba la prueba de que él no era una persona que se dedicara pues a estas cosas mundanas, ¿no? Es impresionante. Y lo curioso es que luego también se sabe que años más tarde una hija de este abogado fue religiosa en la Visitación. Entra como visitandina. Entra como visitandina. Imagínense. Y el santo en ningún momento se vengó y fue tratada con mucha amabilidad, sabiendo el santo que era la hija de este señor que le había calumniado. Y no solo fue esa, entendemos que no solo fue en esa oportunidad, sino que le quería mal. Mismo lo dice el santo, quieres ennegrecer mi reputación. Y por eso lo gusto de ir contra la religión, porque en realidad al fin y al cabo no es tanto solo porque me caiga mal una persona o porque esté despechado, sino porque va al fondo, ¿no? O sea, no quiero saber nada de religión y soy maledicente en este sentido. Y el santo, que curioso, ¿no? Cómo Dios suscita en una de las hijas de este buen hombre, de este abogado, que sea religiosa y le da la vocación de visitandina, nada más y nada menos. Es impresionante las cosas que hace Dios, pero cómo los santos responden, ¿no? Y fijémonos que
incluso de esta misma manera el santo se comportó con la Velotre y aparentemente también pudo al final de su vida hacerle el bien, ayudarle para que cambiara de vida. Ciertamente. Así actúan los santos. Ahora, tengamos en cuenta de que, quiero resaltar algo que usted acaba de decir. Mucha gente dice, no quiero vivir la fe y tampoco quiero que nadie la viva. Y voy a despecharme. Y esto es lo que están haciendo incluso muchos gobiernos. Así es. Yo no vivo la fe porque soy ateo, porque tengo una convicción comunista, socialista, lo que fuera, el nuevo comunismo, que es la ideología de género, y no quiero en absoluto que nadie lo viva. Es una nueva persecución que estamos sufriendo. Así es. Socapa de, no, tenemos que incluir a todos. En esta sociedad tiene que ser una sociedad inclusiva y dentro de esa inclusión tenemos que excluir a aquellos que no quieren incluir. ¿Y quiénes son los que normalmente terminan excluidos? Tú y yo, si es que vivimos la fe católica. Y eso es lo que pasa siempre, y la historia se repite siempre, siempre, siempre. Por eso dice el libro de Eclesiastés, nada nuevo hay bajo el sol. Lo que siempre fue, lo mismo será, lo que siempre hicieron, repetirán, y nada hay nuevo bajo el sol. Y uno se puede repetir, pero bueno, ¿pero por qué? Vive tu vida y deja al otro. Pero es que la vida buena, y en la verdad, leal, honesta, de verdadera fe, es que es como un bofetón en la cara del otro que no lo vive. Es lo que dice también la Sagrada Escritura, que causa grima al malo, ¿no? O sea, la vida del justo le causa grima a aquel que quiere ser una persona mala. Y hay que ser claros, hay que ser sinceros, ¿no? Sí. Vamos por lo menos a introducirnos en esta otra historia. Estamos en el apartado de acusaciones de exmiembros. Y esto, ¿quién no lo ha sufrido? Bueno, todos lo hemos sufrido. Vamos ahora a escuchar Reescribiendo la historia. Esto tiene que ver con San José María Escrivá de Balaguer, que en el momento que escribe José Miguel Cejas este libro, todavía era beato, ya es santo. Y escuchemos qué es lo que sucedió. Es que justamente cuando a San José, que ahora es San José María Escrivá de Balaguer, lo iban a beatificar, algunos exmiembros empezaron a escribir cosas y falsedades para precisamente evitar la beatificación del santo. Y por eso un poco es el título Reescribiendo la historia, porque él ya había fallecido, estaba en su proceso de beatificación, y justo exmiembros se ponen a escribir pues barbaridades, ¿no? Propalaron todo tipo de falsedades contra el fundador y contra la institución de la Iglesia, mezclando con frecuencia recuerdos personales de difícil, y entonces pone el autor entre paréntesis, o imposibles verificación con hechos reales, pero que fueron manipulados conforme al ánimo denigratorio, como suele pasar, ¿no? Una obra que empezó a expandirse, que realmente la Iglesia la aprobó, es de derecho pontificio, el Opus Dei, lo que conocemos a esta obra, y que fue empezando a crecer. Su fundador empieza a tener pues la fama, o sea, empieza a encuadrarse un proceso de beatificación, lo van a beatificar, y claro, él no puede, o sea, el malo le da grima al justo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a denigrar, vamos a hacer que esto se rompa, incluso la posibilidad de que esta obra siga adelante. Fíjense que llega a decir, otros intentaron una auténtica reescritura de sus vivencias personales dentro del Opus Dei e incluso de la historia de la misma institución. Y esto pasa mucho, ya lo mencionamos un poquitito cuando hablábamos la otra vez con el caso de Santa Teresa y esta señora
que se creía más santa incluso del concepto de los demás que tenía, que todos la tenían por santa, pero ella todavía se tenía por mejor. Y muchas veces pasa esto, es decir, yo no encajo en esta forma de vida, y entonces, ¿qué tengo que decir? Tengo que decir que esta forma de vida es imposible, aunque haya muchos que la vivan, pero es imposible. ¿Por qué? Porque yo no puedo vivirla. Claro. Y si yo no puedo vivirla, esto es imposible, esto está mal, esto hay que cambiarlo, esto es un error, y voy a mostrar a través de mis ideas todas las mentiras y todas las falsedades que se me ocurran como verdades, para, incluso a veces hasta con un engaño, podríamos decir, distorsionado de la propia persona. Es decir, lo que decía esta mujer, ¿no? Aquí hay ritos extraños porque se ponen contra la pared, ni bien comulgan. Mire, eso se lo está imaginando usted. Esta monja lo que están haciendo es cubrirse del sol. Así es. Pues así también estos exmiembros del Opus Dei comenzarán o intentarán justificar algunas cosas que a ellos les parecieron raras y que sin duda reescribieron una historia terrible. Sí, porque suele, como bien dice usted, suele pasar, incluso cuando a veces el mismo miembro o ex miembro tiene una buena impresión del fundador, pero luego sale fuera y le empiezan a decir cosas, y entonces él trata de recordar todo eso negativo que los otros dicen que hay. Entonces él mismo se autoengaña y se escribe una historia diciendo que no eran buenas las relaciones con el fundador, o que el fundador tenía mal genio, o que tenía un carácter que era insufrible. Sí, avasallador. Sí, que no dejaba a nadie respetaba crecer. la dignidad de las personas. Exactamente. Que nadie podía desarrollarse dentro de su obra. Que la personalidad se iba a pique, la autoestima quedaba muy mal, destrozada. no dejaba uno crecer, ser. Todo este tipo de situaciones era lo que pasaba. Cosas de estas siguen diciéndose y haciéndose en la iglesia. No crean ustedes que esto es solamente de los años en que iban a beatificar a Escrivá de Balaguer. Estamos hablando por allí por los años 90, 92. Como ha sucedido en diversas ocasiones, nos dice José Miguel Cejas, a lo largo de la historia de la iglesia, algunas de estas personas, tras abandonar su vocación, han llegado a una concepción de la vida muy distinta de la cristiana. Otras han vertido en sus declaraciones de prensa todo tipo de falsedades, algunas de las cuales analiza en un libro, el Opus Dei, una explicación, Gómez Pérez, que publicó este libro en 1992. Estas contradicciones no son un fenómeno raro en la historia de la iglesia, tengámoslo en cuenta, porque esto sucede y sucede mucho. Y esto lo decía Monseñor del Portillo, que fue el sucesor del fundador de la obra, que también creo que ya es beato, Monseñor del Portillo, ¿no? Ya está beatificado. Muchos santos han sido en su tiempo y lugar signo de contradicción. ¿Quién fue el primer signo de contradicción? A ver, ¿quién sabe contestarme esta pregunta? Pues el primer signo de contradicción, dicho nada más y nada menos que por un santo, el anciano Simeón, fue nuestro Señor Jesucristo. Este será puesto como bandera de contradicción. O sea, que nada nuevo que un santo que es seguidor de Cristo sea signo de contradicción. Y lo han sido sobre todo aquellas figuras que traían al mundo grandes innovaciones, como lo fue, por ejemplo, un San Francisco de Asís, una Santa Teresa de Jesús, un San Juan Bosco. Y es que es curioso, porque si somos signo de contradicción, termina siendo signo de verdadera religión el que es perseguido y siendo esto, claro, o sea, el que tiene esa persecución, ya cuando uno ve, como decía San Luis María Griñón de Montfort, no hay cruz, no hay persecución, no hay... ¡Qué gran cruz! Porque es signo... Algo está mal. Algo anda mal. Si no hay cruz, algo anda mal. Claro, es que he contemporizado con lo que ahora hay, entonces no me persiguen. Claro. Pero si me persiguen es que no estoy con el mundo. Y fíjense que esto es una realidad. O sea, si el mundo me aplaude, algo anda mal. Claro. O sea, porque el mundo no aplaude a aquellos que dicen o viven la verdad.
El mundo aplaude a aquellos que se están acercando a Él. Y esta es una triste realidad que tenemos que comprender. O sea, cuando el mundo nos aplauda, algo está fallando. Así es. Porque el mundo aplaude a los suyos y nosotros no somos del mundo. Así ¿Y es. esto quién lo dijo? A ver, nuestro Señor Jesucristo, para que le quede claro, porque capaz que dice, bueno, aquí don Randy está. No, son palabras del Señor. Pues ataques sistemáticos a la fama, escribía el fundador del Opus Dei en la homilía, el respeto cristiano a la persona y a su libertad, denigración de la conducta intachable. Esta crítica mordaz y punzante la sufrió también nuestro Señor Jesucristo, y no es raro que algunos reveses del mismo sistema a los que la reciban los que, conscientes de su lógica y naturales miserias y errores personales, a menudo son inevitables. O sea, no pensemos que un santo es alguien absolutamente infalible y que todo lo hace bien. Sigue siendo un ser humano. Así es. Lo que se santifica no es una perfección material, sino una perfección espiritual, porque han conseguido conectar con Cristo, seguir a Cristo en lo que Él vivió y amarlo con toda el alma, con toda la mente, con todas sus fuerzas. Así es. Eso es un santo. Pero la comprobación de estas realidades no debe llevarnos a justificar tales pecados y delitos, habladurías, que se llama con sospecha de comprensión contra el buen nombre de nadie. Jesús anuncia que si al padre de familia lo han apodado Belcebú, al mismo Jesús, no es de esperar que se conduzcan mejor con los de su casa, pero aclara también que quien llamare a su hermano fatuo será reo del fuego del infierno. Esto es un evangelio que hemos leído hace pocos domingos, ¿no? Así es. Y es que es curioso porque lo que incluso el autor quiere ver con este caso, porque en realidad ya ha fallecido, o sea, fue una persecución de exmiembros ya fallecido el fundador. O sea, que él no la sufrió en carne propia, sino sus seguidores. Y luego, pues su memoria, en el sentido de que lo que quisieron hacer con esto fue evitar o perturbar la beatificación del santo. Y claro, pues la Iglesia ante esto y unas declaraciones que le dejan a uno así, bueno, pero esto no estaba visto en todo el proceso. ¿Cómo? ¿Qué sucede? Pues eso lo único que logra es hacer que se ponga en duda, que es el ambiente que se crea luego, de que realmente este sea santo. Y luego la conclusión, pues ya murió. La conclusión es con la obra. Claro. O sea, aquí es como el querer destruir la obra de este santo fundador. Si este hombre actuó así, evidentemente que sus hijos no deben ser mejores y todo lo que este hombre ha fundado tiene que ir por las mismas líneas. Exactamente. Es así. Es que es así toda... De tal palo tal astilla. Exactamente. Y generalmente los santos, sobre todo los fundadores, se reconocen o se identifican a través de su obra. Exacto. Y entonces en la medida en que pasa el tiempo se ve si la obra realmente era digna de ese fundador en el sentido de la santidad del fundador que transmitió a sus hijos, ¿no? Y es un poco lo que viene a decir el autor en este caso concreto del Opus Dei y de la beatificación de San José María Escrivá de Balaguer. Y fíjense que terminan los párrafos diciendo: no sería sincero si no confesara que las anteriores consideraciones son algo más que un rápido espigueo de tratados de derecho y de moral. Se fundamentan en una experiencia que han vivido no pocos en su propia carne, lo mismo que otros muchos han sido con frecuencia y durante largos años la diana de ejercicios de tiro, de murmuraciones, difamaciones y calumnias. En cierta forma le ponen el circulito del blanco aquí y a ver quién apunta mejor para atravesarle a este de lado a lado. Es así, uno debería decir, bueno, déjenme ser libre. Si yo quiero seguir a Cristo radicalmente,
pues déjenme ser, eso no No. es fundamentalismo. Pues no. No se puede. No puede. Usted no puede hacerlo porque yo no lo hago. Y si yo no lo hago, usted no lo puede hacer. Claro, y se pero- acabó. Y se acabó, pero vaya, ¿dónde está la libertad? Sí. Sí. Esto para que aprendamos que en realidad en la iglesia los santos no se cocinan a fuego lento. Muchas veces tienen que cocinarse con las llamas ardientes, ardientes del odio de aquellos que los han abandonado en el camino, y casos de estos muchísimos. Me viene a la mente lo que le causaban, por ejemplo, a La Salle, Sí. sus ex miembros también, sus ex hermanos, que Sí. le han causado estragos, a un San Marcelino Champagnat, a tantos santos, Es verdad. que uno dice, pero ¿cómo puedo llegar yo a eso? Hay un dicho que también viene muy al caso de estos temas: la corrupción de lo mejor, lo peor. Es decir, si yo he estado en contacto con lo bueno, he vivido una vida buena y me salgo de esa vida para hacerme malo, no solamente voy a ser malo, voy a ser peor que los malos. Así es, un Hitler fue seminarista, Stalin. un Stalin. O sea, son tremendos realmente. Tengamos en cuenta eso para que nunca digamos de esta agua no he de beber. Cuidado, Cuidado, que ni tú ni yo podemos decir, yo aquí esto jamás. Mira, Judas Iscariote fue uno de los 12, escogido por la sabiduría divina. ¿Y no sabía el Señor a quién escogía? Sí, pero cuidado, que Dios respeta nuestras libertades. Lo que no respeta es el tiempo nunca nos respeta. Vamos ya a rezar las 3 Ave María. Ponemos en el corazón de la Santísima Virgen todas las intenciones de ustedes y le decimos a través de esta oración. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por la sabiduría que te concedió el Hijo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre mía, por el amor que te concedió el Espíritu Santo, líbranos de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Hermana, gracias por habernos acompañado. A ustedes por invitarme a este programa. Agradecemos también a José Antonio, que ha hecho posible que este programa esté hoy al aire, y les recordamos, en el fondo son los corazones de Jesús y de María que siempre quieren estar junto a ti.